Amigos, continuamos con nuestro compartir, licenciado Vázquez. Esa pregunta que me hiciste antes de la pausa fue muy interesante. Se parece 98.9% a un caso que sucedió en la vida real. Y en ese caso, para recordar el público, ¿verdad?, que nos está viendo y escuchando, en ese caso, pues, una persona se dedicó a mantener a sus hijos, a cuidarlos, protegerlos. El esposo se fue y hizo toda su profesión. Se hizo médico, se hizo especialista, siguió así. Termina la cosa en que se divorcian. Y entonces, pues, la persona, pues, la mujer, pues, dice, mira, es que realmente yo me sacrifiqué por ti todos estos años. Ahora tú te estás divorciando de mí y yo quiero que además de tú mantener a los niños con una pensión X, también me toca a mí algo, una parte para mí también, porque yo fui la persona sacrificada. Pues al final lo que va a suceder en ese caso es que sí, los niños van a necesitar una pensión, él va a tener que cubrirla, ¿verdad? Pero él no va a estar obligado a pasarle una pensión directamente a ella. Ese sería el resultado. Independientemente de ese sacrificio que hizo por 20 Lo años. que pasa es que la obligación, hay una obligación, o sea, no es obligación, la obligación es con los menores. Con los menores de edad. Pero la petición de ella de recibir alimentos es una obligación que surge cuando la solicita, alimentos entre parientes, y tendría que cumplir unos requisitos que el mismo Código Civil y la ley provee para ella decir que está incapacitada para trabajar, Ese es uno. que tiene alguna condición médica que pasa. Entonces, una vez el tribunal pase el escrutinio y evalúe el caso y apruebe que tiene derecho a recibir esos alimentos, pues, se hace. Igualmente con los menores que llegan a mayoría de edad, están en estudios universitarios. Exacto. Es la misma situación. Yo evalúo, pero en ese caso, quienes aportan es mamá y papá. A papá y a mamá se le asigna un 50 y 50 de esa pensión que se pide entre parientes, pero tiene que cumplir con los mismos requisitos. Pero hay que aclarar algo que estábamos hablando en la pausa. Y es que cuando se computa la pensión, tú te divorciaste, no trabajas, siempre en el cómputo de pensión se te va a imputar el mínimo federal. O sea, no trabajas, tú dices, ¿por qué me están imputando el mínimo No, tú federal? trabajas, lo que no es que no cobra. Bueno, que no Exacto. cobra, vamos a hacerlo en la casa, pero se te está imputando el mínimo federal, que es la regla. También ocurre. O sea que la dama que está en la casa, que ese es su trabajo, por llamarlo para cuestión o beneficio de la discusión, que no recibe un salario, que no venga el esposo todas las quincenas y le diga, aquí está el salario tuyo de las 80 horas que trabajaste esta quincena. A la hora de establecer la pensión, se le adjudica a ella un 40%, a él un 60%, y el salario de ella se va a computar a base del salario mínimo federal. Exacto. Esa es la norma, esa es la regla del cómputo de pensiones. Aquí se aprende mucho. Sí, también ha ocurrido que yo he tenido casos que está, por ejemplo, mujer, mayoría de los casos mujer, pero hay varones también, vamos a hacer la salvedad, Claro. donde tiene una preparación académica, tiene un título profesional. Entonces, yo, abogado de papá, no permito que le imputen el mínimo federal. Primero porque tiene una licencia profesional, tiene una posibilidad de contraer empleo. Hay unas tablas del Departamento del Trabajo, una estadística, que te dan el salario promedio por hora y por salario al año. Entonces, De cada una de las profesiones. de cada una de las profesiones. Hay unas reglas generales, no específicamente las profesiones, pero dentro de Sí. ciencia, salud, gerente de ventas, cosas así. Por ejemplo, el gerente de ventas, que fue el más cercano que tuve ayer, la hora se paga promedio 18.33 la hora. O sea, hay gerentes de ventas que no es así, que son comisionistas, pero el Departamento del Trabajo ha hecho una tabla que te da esos rangos. Y esas tablas son válidas en el tribunal y ante el examinador. Porque tú te dices, no, él trabaja, tiene profesión, pues tienen que imputarle el sueldo a base de la profesión que tiene. Por ejemplo, los abogados aparecemos con un promedio de hora a $45 la hora. Por ejemplo, puede haber una licenciada o un licenciado que no esté trabajando, que tiene derecho a recibir pensión por sus hijos. O sea, tiene el derecho a los hijos de recibir la pensión. Él no recibe pensión, Sí, vamos sí, a sí, hacer la de los aclaración. hijos. Pero se le va a imputar el sueldo a base de la profesión que tiene, porque esa persona, una vez comienza a trabajar, probablemente esté ganando eso o más o menos, porque también pasa. Pero el Departamento del Trabajo
ha levantado una estadística que es admitida en los tribunales porque viene de una agencia. Esa es la parte del valor probatorio que establece las reglas de evidencia, donde se considera ese sueldo de esa profesión. Y ese es el cómputo de la pensión a base de ese posible sueldo. Tú mencionaste algo bien interesante ahí que quiero que me abunden al comienzo de tu contestación, y fue que a los hijos que están estudiando, aunque sean mayores de edad, entran en unas consideraciones para poderle pasar una pensión a esos niños. Bueno, hay unos términos. ¿Sabes? Llega a mayoría de edad. Ajá, 21 años. 21 años. Ahí acaba la pensión. Hay casos que están estudiando. Hay unos que no están estudiando. Si no están estudiando y no cumplen con los requisitos de ley, no tienen derecho. Ahí llegó. Ahí hay que hacerle la salvedad a las personas de que pierde jurisdicción sobre esa persona. Okay. El alcance de asume es hasta los 21 años. Después de los 21, si está estudiando, tiene que cumplir los requisitos y es un alimento entre parientes. Entonces ahí viene. Ok, a los 21 años, perdona que te interrumpa, a los 21 años no estabas estudiando. Cesaron mis obligaciones en cuanto a la pensión alimenticia, porque tú no estás estudiando ya, tú eres adulto, asume, pierde jurisdicción. Y tú determinas que vas a comenzar a estudiar a los 21 años y medio, a los 22 años. Me pueden reclamar, mira, él volvió a estudiar, estaba desorientado en la vida, el pobre estaba contando los cocos en Las Palmas y no se dio cuenta que se fueron los años, pero ahora determinó, ya sabe cuántos cocos hay en Las Palmas, ahora decidió que quiere estudiar y tiene 22 años. Pues nuevamente hay que pasar la evaluación de esos requisitos, que sea una carrera de X determinada, por ejemplo, una carrera... Pero me la puedes reclamar después. Bueno, sí, yo tengo un caso ahora mismo que ya tiene 23 años, lo que pasa es que no se había pedido relevo. Se vino a pedir relevo de pensión ahora, porque mientras no esté relevo, la pensión se sigue pagando. Pero tiene 23 años, decidió empezar a estudiar el 7 de enero ahora. El tribunal no le ha relevado de la pensión. Pero estaba estudiando mientras era menor. Ella estudió en un momento dado, dejó de estudiar y ahora empezó a estudiar de nuevo. O sea, pero por eso es que yo establezco el puente de los 21 años, Exacto. no está estudiando. No. No está Si estudiando, no está estudiando, pues ya ahí no tiene break. Acabamos. Pero determina que va a estudiar a los 22 años. Pero también se da el caso de que empiezan a estudiar después y por X razón, hay muchachos que tienen condiciones, que no pueden trabajar, tendrían que pedir los alimentos entre parientes. Eso sí es posible. Lo que pasa es que hasta asume, hay una edad, 23, qué sé yo qué, 25. O sea, que tú tienes para pagarle esa carrera. Y tienen que terminar y cumplir esos requisitos. O sea, eso hay que verlo caso a caso. Y ya el alimento... años tiene que ser estudiante regular. No y el puede alimento estar entre yendo parientes a clase. es Sí. el pariente. O sea, ya cesa la figura del padre custodio. Porque no hay patria potestad. Porque ya no existe la figura de patria potestad. Ya cuando se llega a la mayoría de edad, pues cualquier derecho lo tiene que reclamar el alimentado o el pariente directamente. Ya no tiene ese intermediario Sí, ya no hay de intermediario. quién le representa. Exacto. O sea, que esa es la diferencia jurídica, como él dice, alimentos ya entre parientes. El caso típico es que una madre que esté reclamando para beneficio de un menor, los derechos que pueda tener ese menor que ya dejó de ser menor y se convirtió en adulto, pero ¿quién lo reclama? ¿Ves? Pues, la madre a lo mejor, pues si había una deuda de cuando el niño era menor, pues todavía mantiene el standing para hacer ese reclamo. Pero ya cualquier obligación que surja adviniendo en la mayoría de edad, pues ya no le corresponde a ese padre custodio. Mira, Yo sé que en Asume administran o administraban, no sé, me corrigen ustedes, una ley que hay, no recuerdo el número de la ley ni el nombre, que hace responsable a los hijos mayores de edad de sus padres. de sus padres. Ese es el código Nosotros civil. nos encontramos muchas personas viejitos, abuelitos, vamos a llamarle abuelitos para el concepto de la discusión, están abandonados, viven en unas condiciones Infrahumanas. deplorables, o sea, no tienen dinero ni para sus medicamentos, no pueden vivir en unas condiciones sanitarias correctas, su propia vestimenta, su alimentación, todo está por el piso. Tienen unos hijos que se hicieron profesionales gracias al esfuerzo de esos mismos viejitos de hoy. Se hicieron profesionales y tienen unos salarios extraordinarios, tienen unas condiciones de vida extraordinarias, se van a Disney todos los años. Uso Disney de ejemplo. A Disney no, a España. O Europa. España, donde tú quieras.
a cualquier sitio menos a Bruselas en este momento. Se van de vacaciones y tienen este tipo de vida y llegan a visitar a los viejitos en flamante carro y los viejitos no tienen ni para el medicamento de este mes, que se le va la vida si no lo consumen supuestamente, ¿verdad? Si siguieran nuestros consejos no necesitaría eso y tendría una economía, pero vamos, eso aparte. Existe una ley que dice, hijo, tú tienes que encargarte de tu papá y tu mamá, ¿correcto? Sí, ¿Cuál es? la misma consideración de los alimentos entre parientes. Lo que pasa es que en esos casos, ahí es por condición de salud. Siempre que solicita los alimentos no está apto para trabajar, no tiene forma de recibir los ingresos, o probablemente, como pasa con muchos maestros en este país, las pensiones de los maestros de antes eran pensiones de Bien 300, pequeñas, 400 dólares, y no tenían seguro social. En otros casos, los que tienen seguro social es muy poco. Entonces, el problema que tenemos con los planes médicos ahora mismo, eso es otro tema, que no están cubriendo las medicinas de mantenimiento. Y entonces son medicinas que son esenciales para que esa persona mantenga la vida. Pues ya ahí hay un reclamo genuino y totalmente considerable por el tribunal de ese alimento entre parientes. Y ahí vamos a los grados de consanguinidad. Si están los hijos, si están los nietos. Puede llegar a los nietos también. Claro que sí. Si no están los hijos, y por ejemplo un solo hijo muere el hijo, están los nietos, tienen ese deber. O sea, ahí vamos a ir por las escalas también. O sea, Y ahí hay una tabla también que se aplica. no se aplica una tabla nada más, ahí se va por los gastos. Como en el caso de los alimentos entre parientes, cuando el muchacho estudia, ahí se va de acuerdo a los gastos que tenga. Esa va a ser la pensión. Tengo que ir a una pausa, pero quiero abundar en ese tema porque estoy seguro que hay muchas personas viéndonos que, si no son ellos el caso, conocen casos similares. Y eso es una ley que existe en Puerto Rico que nunca se discute, nunca se hace pública y está como que guardada. Yo en la investigación que hice en Asume la descubrí por accidente porque vi un letrero allí y pregunté, ¿qué es eso? Chacho, esa ley está Y viene del Código Civil. y viene del Código Civil y no... Vamos a hablar más sobre eso, amigos, después de esta pausa.